Bienvenidos una vez más a nuestra radio digital y virtual. Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, denuncia irregularidades con relación a una placa conmemorativa en honor al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual dice que él es el gran colombiano. Para comentar el tema tenemos en línea telefónica, tenemos al analista, líder social y activista político independiente Jorge Ángel García. Muchachos, muchas gracias una vez más por la invitación al programa. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Respecto a este tema, hay que decir dos cosas, a mi modo de ver, que son importantes. Colocar una placa en el Congreso a nombre de un expresidente motiva a que también los demás expresidentes deseen colocar también su plaquita, para que los recuerden por algo. Entonces todos se van a antojar de tener una placa en el Congreso. Por ejemplo, Juan Manuel Santos, que fue el líder del proceso de paz, también se va a antojar de que le tengan una placa en el Congreso. Lo mismo Andrés Pastrana, lo mismo Iván Duque. Entonces todos los expresidentes van a querer también una placa en el Congreso. Pero en este caso, en el de Álvaro Uribe, es que se puso en el gobierno Duque, cuando eran mayorías en el Congreso, y claro, podían hacer y deshacer a su antojo. Pero esta denuncia de la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, aunque no soy de esa línea política, ni ideológica, comparto esto por dos motivos. Primero, que Álvaro Uribe no es el gran colombiano. Sí, fue expresidente de Colombia durante 8 años. Así como hizo cosas buenas, hizo muchas cosas malas. Y sabemos cuáles son las cosas malas que hizo. Y sabemos también qué fue lo bueno que dejó, pero que también hizo mucho daño. Todos los expresidentes de Colombia han hecho cosas buenas y han hecho cosas malas. No estoy defendiendo a Álvaro Uribe porque estoy diciendo que no es el gran colombiano. Pero esta placa en el Congreso sale a relucir que es eso, que fue 2 veces presidente de Colombia y que después volvió al Senado a seguir trabajando por los colombianos. Pero seguir trabajando por los colombianos, eso lo han hecho todos los expresidentes. O sea, todos los expresidentes de Colombia salen y siguen metidos en política. ¿O es que acaso Duque no sigue metido en política? ¿O en politiquería? ¿Es que acaso Santos o Pastrana o Gaviria no siguen metidos todavía en politiquería? Pues claro. Y Uribe no es la excepción. Y mi pensar es, más se merece una placa Jaime Garzón que Álvaro Uribe. Porque para mí y para miles de colombianos, Jaime Garzón sí es el gran colombiano y sí merece una placa en el Congreso. Pero estas placas conmemorativas tienen una parte legal, que fue precisamente lo que denunció Esmeralda Hernández. Es que yo lo que creo es que Esmeralda Hernández no denuncia esto por ser una senadora petrista, por pertenecer al Pacto Histórico. Lo denuncia porque precisamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, recordemos, recibió una acción de nulidad, precisamente para exigir el retiro de esa placa conmemorativa en honor al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esta placa, según ella misma dice, y yo estoy de acuerdo, fue colocada de forma irregular en el 2019. ¿Y quién era el presidente en el 2019? Pues Iván Duque. ¿Y quiénes eran mayoría en el Congreso? Pues los uribistas, los del Centro Democrático. Entonces, ¿qué sucede? Precisamente Ernesto Macías era el presidente del Congreso, era el presidente del Senado, y la instalaron sin cumplir los requisitos legales correspondientes. Entonces, ¿qué sucede? Esta placa se coloca en un contexto político en el cual Uribe ejercía como senador, por lo que esta conmemoración no habría seguido el debido proceso que regula este tipo de reconocimientos oficiales. Entonces, recordemos que en 2019 eso fue noticia
la mesa directiva del Senado decidió rendir homenaje a Uribe mediante esa placa, la cual fue instalada en un lugar visible del Capitolio Nacional. Ahora, ¿qué es lo que manifiesta Esmeralda Hernández y con qué estoy de acuerdo con ella? Sin necesidad de ser petrista y sin necesidad de irme a los extremos. Ella asegura que la decisión fue tomada sin la aprobación de una ley o resolución que autorizara esa conmemoración, como lo estipula, por ejemplo, el decreto 2759 del 97. Y según nosotros hemos venido escuchando, esto se solicitó en muchas ocasiones a través de comunicaciones formales, que se adjuntara el acto administrativo, que se adjuntara la resolución que sustentara esta instalación, pero no se presentó ninguna de las anteriores. Se enviaron estas solicitudes tanto a la presidencia del Senado como a la Secretaría General como a la primera vicepresidencia y no se dieron mayores detalles. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esto? Ante la falta de estas respuestas se presentan varias irregularidades. Lo primero es la falta de competencia. Lo segundo, la infracción de normas. Lo tercero, la expedición irregular. Lo cuarto, la vulneración del principio de igualdad. Entonces, por eso, yo repito, más se merece una placa conmemorativa Jaime Garzón que Álvaro Uribe. Porque las placas conmemorativas son para héroes nacionales que en la mayoría de los casos, o en el caso mayor, dan su vida por el pueblo colombiano o por una causa justa. Eso también fue el caso de Luis Carlos Galán. También fue el caso de Jaime Garzón. En el caso de Luis Carlos Galán, tiene unas obras representativas y conmemorativas de su legado en el Congreso. Pero es el caso de Luis Carlos Galán. Y el caso de Jaime Garzón, ¿por qué no se expone? ¿Por qué también no se le rinde un homenaje en este sentido?